Buenas tardes y bienvenidos a La Verdad en Pocos Minutos. ¿Cuántas veces en el silencio de la noche te ha invadido la extraña certeza de que la realidad que percibís es solo un decorado hábilmente diseñado? Vivimos bajo un cielo que contiene más secretos que estrellas, bajo un domo que limita nuestra mirada y expande nuestras dudas. Nos han enseñado a no cuestionar la forma de nuestra tierra, a aceptar verdades prefabricadas y a caminar con la cabeza baja por un laberinto de distracciones cotidianas. Pero el verdadero misterio no está en la geografía del plano que habitamos, sino en la naturaleza de la prisión invisible que lo gobierna. Desde el instante en que abrimos los ojos en este plano, somos sometidos a la arquitectura del engaño y a partir de ese momento nos adiestran para debatir solo acerca de la periferia de los problemas. Es decir, discutimos la forma de la tierra, cuestionamos las fronteras visibles, a qué Dios debemos adorar, mientras ignoramos la verdadera naturaleza del confinamiento. No importa si el cielo es un firmamento infinito o un domo infranqueable. Lo que importa es que es un límite, una barrera física diseñada para contener una energía que no pertenece a este lugar. Hoy haremos un análisis sobrio de una realidad incómoda. Mostraremos la existencia de una maquinaria de sometimiento arquetípico operada por lo que las antiguas tradiciones llamaron arcontes, que operan en las sombras de la psique humana y de la estructura social. Su divisa es el sufrimiento, su combustible, el miedo. Ellos han perfeccionado la trampa perfecta, el bucle eterno de la reencarnación llamado la rueda del samsara. Cruzamos el velo de la muerte solo para ser empujados de regreso al tablero con la memoria en blanco y obligados a aprender de nuevo las mismas lecciones, a padecer los mismos dolores y a alimentar el mismo engranaje, despojados de nuestra soberanía espiritual. El mecanismo más depurado de este orden no es la muerte, sino el regreso. La rueda de las reencarnaciones no es una escuela de aprendizaje, sino un circuito cerrado de reciclaje energético. Se nos condena a un tránsito eterno de idas y vueltas, donde la muerte biológica no es una liberación, sino un trámite de borrado de memoria. Regresamos despojados de nuestra historia, desarmados de experiencia, obligados a padecer de nuevo los mismos dolores en un bucle amnésico perpetuo. Es el castigo eterno con una sola finalidad: entregar nuestra energía. La fecha solo depende de nosotros. Existe una grieta en la Matrix, una única salida que no requiere de batallas físicas ni de revoluciones externas, sino de una transmutación interna y absoluta, la elevación de nuestra frecuencia. Romper el pacto del olvido y reclamar nuestra conciencia es el combustible para dar el salto hacia la quinta dimensión, ese estado de conciencia donde el sometimiento ya no puede alcanzarnos. La exposición que haremos hoy es un mapa de fuga, porque debemos aprender cómo salir de aquí. Bienvenido al principio del fin de la ilusión. Nuestro viaje comienza en una infancia interminable, una etapa marcada por la vulnerabilidad y la dependencia. Desde los primeros años, la mente aprende a obedecer patrones impuestos silenciosamente por el sistema. Estudiar y garantizar un futuro estable, casarse y construir una familia, trabajar hasta el agotamiento, endeudarse para obtener una casa o un automóvil. Con el tiempo, estas ideas dejan de parecer elecciones y se convierten en mandatos invisibles.
Pero si observamos con profundidad, ninguno de estos caminos responde a las preguntas esenciales de la existencia. No se nos enseña a comprender quiénes somos realmente, a encontrar la verdad, a dominar nuestros impulsos, ni a transformar nuestra conciencia, mucho menos a explorar el misterio que se oculta detrás de la muerte. Vivimos persiguiendo objetivos heredados, mientras las preguntas más importantes permanecen intactas, esperando a ser descubiertas. La mayoría de las personas se enfoca y pasa toda su vida atrapada en esos patrones, persiguiendo metas que nunca eligieron realmente y cargando las consecuencias de una existencia automática. Otros logran vivir con cierta calma, guiados por valores nobles y acciones correctas. Pero incluso eso no responde a la pregunta más importante de todas. ¿Cuántos se atreven a cuestionar su propia existencia? ¿Cuántos se detienen a pensar quién mueve realmente los hilos del sistema? ¿Cuántos ponen en duda la historia que les enseñaron desde niños, repetida durante siglos en millones de libros, incluso en los más antiguos? Muy pocos, tal vez casi nadie. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que realmente busquen respuestas? ¿Cuántas desean la verdad por encima de la comodidad? Despertar es una de las cosas más difíciles que existen, porque vivimos rodeados de mentiras diseñadas para adormecernos día tras día. Mentiras disfrazadas de éxito, de felicidad, de progreso, de normalidad. La mayoría ni siquiera sabe que está dormida. Y quienes llegan a sospecharlo, entran en un laberinto aún más oscuro. No tienen guías, no tienen certezas, no saben cuál de todas las voces dice la verdad. Entonces comienza la verdadera lucha, una búsqueda solitaria, agotadora, muchas veces incomprendida. Y solo aquellos con una voluntad inquebrantable continúan avanzando, dedicando toda su vida a descubrir qué es real y a despertar de verdad. Pero el que comienza a despertar descubre algo aún más perturbador, que el verdadero enemigo no solo está afuera, también vive dentro de nosotros, en nuestros miedos, nuestros hábitos, nuestras adicciones, nuestra necesidad constante de aceptación y comodidad. Porque el sistema no solo construyó estructuras a nuestro alrededor, también dejó marcas en nuestras mentes. Nos enseñó en qué pensar, qué desear, qué temer y hasta qué considerar posible. Por eso, despertar duele, porque implica destruir versiones de uno mismo que parecían reales. Implica quedarse solo frente a preguntas que casi nadie quiere escuchar. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Existe algo más allá de esta realidad que perciben mis sentidos? La mayoría evita esas preguntas porque cambian la vida para siempre. Es solo un camino de ida, y pocas, pero muy pocas personas están verdaderamente dispuestas a hacerlo. Una vez que la mente empieza a ver, ya no puede volver a dormirse completamente. Y allí es donde comienza el verdadero viaje, no hacia el mundo exterior, sino hacia lo desconocido que habita dentro de nosotros mismos. Y cuando más profundo es el despertar, más se vuelve una verdad incómoda, porque uno va descubriendo que el mundo que conocemos podría ser apenas una sombra de la realidad. Nos enseñaron a mirar hacia afuera desde el día en que nacimos, pero nunca hacia adentro. Nos llenaron de distracciones, de ruido, de miedo y de deseos artificiales,
para mantener nuestra conciencia atrapada en lo superficial, porque una humanidad dormida es fácil de controlar. El sistema no solo domina cuerpos, también domina mentes, moldea pensamientos, fabrica creencias y decide qué debe considerarse verdad y qué debe ser ridiculizado. Por eso, desde hace siglos, todo conocimiento que habla del poder interior del ser humano, de la energía, de la conciencia o de los antiguos secretos espirituales ha sido ocultado, distorsionado o destruido. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete, dale pulgar arriba para que YouTube lo recomiende a más personas. Gracias, te espero en la próxima publicación.